Bueno, vamos a empezar a hablar de algunos temas que tengo pendientes. En este caso vamos a hablar de la filosofía y dentro de la filosofía tenemos que hablar de las diferentes corrientes que enmarca. Dentro de la filosofía podría decirse que es más allá de la madre de todas las disciplinas sociales y naturales, porque todo empieza por pensar en la naturaleza. Es un arte. ¿Y qué tipo de arte es la filosofía? Es el arte del pensamiento, pensar, analizar, cuestionarnos. La filosofía, por lo tanto, enmarca lo que nosotros debemos entender y debemos pensar dentro de nuestra realidad. En el punto en el que nos encontramos actualmente dentro de la historia tanto del hombre como de la humanidad, que básicamente es un ploniasmo, la historia de la humanidad pues es una historia que se centra en diferentes momentos, en diferentes culturas y en diferentes análisis del ser. ¿Qué somos? Es la principal pregunta que surge cuando el hombre comienza a cuestionarse la realidad. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son los motivos que me mueven? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Qué es la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe la muerte? Que ese es el punto que voy a empezar a tratar en esta serie de videos o documentales dentro de lo que es la filosofía de la vida. Mi filosofía, por supuesto. Bien, desde un punto de vista tanto científico, técnico, vamos a llamarlo, ¿cómo lo podremos llamar? Lo voy a llamar, por decirlo de alguna manera, científico, racional. Y tanto en el aspecto religioso, vamos a decirlo irracional, en realidad a través de la fe, pues no existe de ninguna manera. Dice de un dicho dentro de la física, tanto de la materia y de la energía, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, ¿qué somos? Somos materia, somos energía. ¿Qué hemos sido siempre? Nuestra esencia, nuestra energía, nuestra materia, siempre ha existido, siempre ha estado ahí en el universo. En algún momento fuimos una estrella, en algún momento nos condensamos y nos formamos dentro de este mundo en su nacimiento, o a lo mejor nuestros ancestros materiales y energéticos viajaron por el cosmos y llegaron aquí en un meteorito y pasaron miles de millones de años hasta que surgimos nosotros. Pero realmente, aún así, siempre hemos existido. A lo mejor no en nuestra conciencia, no en nuestra forma, pero la materia y la energía que conforman nuestro ser siempre ha estado aquí, siempre ha sido parte de nosotros. Eso es el primer punto. En el aspecto religioso, tanto en las religiones trascendentales judio-cristianas, la muerte simplemente es una transición, no existe como tal, sino que el hombre trasciende, especialmente en el cristianismo, hacia la vida eterna. En el judaísmo, en el islam también hay una vida eterna, pero en el judaísmo es más bien hacia el Sheol, que sería un submundo, donde los cuerpos quedan atrapados de forma inerte. Pero realmente no existe como tal, no existe, vamos a llamarlo de alguna manera, no existe una versión de la vida o no existe una versión de la muerte. En el budismo, es una de las, pues mucho menos, ahí la muerte simplemente es una transformación, sobre todo en las religiones reencarnacionistas. Es decir, el cuerpo físico realmente es lo único que se va, pero es algo intrascendente. La esencia sigue existiendo y si la esencia sigue existiendo, no existe realmente el concepto. El concepto de muerte, por lo tanto, es un concepto propiamente a temer, pero no es temer por, no en sí porque sea un ser al que temerle. Un concepto que le tememos porque no lo entendemos. Hacia dónde vamos, pues no sabemos. Si hay vida después de la muerte, tampoco lo sabemos. Simplemente estamos atrapados en esa idea, en esa humanidad. Decía un antropólogo, no recuerdo su nombre, que el hombre se vuelve verdaderamente humano a través de su entendimiento y de su comprensión de la muerte. Grupos de humanos primitivos, pues te morías y te dejaban. Pero el neandertal
ya enterraba a sus muertos. Es decir, ya tenía una cierta conciencia, a lo mejor no una conciencia exacta de la muerte, pero sí ya sabía que pues había que enterrarlos para que el cuerpo putrefacto no afectara a los demás. Y en algunos casos hay algunos entierros neandertales con algunos objetos, posiblemente ya tenían una concepción, es decir, ya eran verdaderamente humanos en este sentido. Eh, Finalmente nos mezclamos con ellos y hay mucha ADN neandertal en nuestro propio ADN, sobre todo en las poblaciones del norte de Europa. Eh, en sí mismo, pues, todas las culturas del mundo han tenido seres o dioses de la muerte. Los shinigamis de la cultura y del folclore japonés son deidades japonesas de la muerte. En China tenemos, por ejemplo, a Osiris, que es dios de la vida y dios de la muerte en la cultura egipcia. Tenemos a su hijo Anubis. Anubis es el encargado de guiar a las almas a través del inframundo para llegar al juicio de Osiris. En Grecia tenemos a Hades, que representa no a la muerte como tal. De hecho, Hades es el dios del mundo de los muertos. Es el dios que rige sobre el inframundo. El encargado de esta cuestión es Thanatos. Ese es el dios de la muerte. Hipnos y Thanatos. Los griegos veían el sueño como una pequeña muerte. El cuerpo moría cierto periodo de tiempo para renacer al siguiente día. Entonces estaban representados por Hipnos y Thanatos, el dios sueño y el dios muerte. ¿Qué más tenemos? A Perséfone. Perséfone también es una diosa que rige sobre la vida y la muerte. Durante 6 meses es la diosa de la primavera, de la vida, de la alegría, de la reproducción. Y durante 6 meses es la diosa del inframundo, esposa de Hades, de la muerte, de la desolación, de la caída de las hojas, del otoño, del invierno. Es decir, representa esa dualidad. La diosa de la vida es al mismo tiempo la diosa de la muerte, en el aspecto muy similar al egipcio con Osiris. También si nos vamos a la cultura nórdica, los nórdicos tenían también a su diosa de la muerte representada en Hela. De hecho, de ahí la palabra en las lenguas anglosajónicas y germánicas de Hell por el infierno, en realidad era Hell. Era el submundo, el reino de la muerte, gobernado por Hela. Y es donde iban a caer las almas en general, aquellos que morían generalmente. Los muertos en batalla eran tanto de cualquier bando, eran recogidos por Orín para pasar una noche completa de juerga, peleando y bebiendo y comiendo en el Valhalla, por Orín y por Freya. También tenemos, si nos venimos más hacia acá, hacia América, tenemos a Mictlantecutli y a Mictlancihuatl, el señor y la señora del mundo de los muertos. Y en realidad cada dios mexica, cada dios azteca, regía un aspecto de la vida y un aspecto de la muerte. En sí mismo, pues cada uno de ellos regía un aspecto de la vida y regía un aspecto de la muerte, pero realmente pues, teníamos estos conceptos. Es decir, el humano se reconoce a sí mismo a través de su visión de la muerte o del reino de los muertos. Esa es cómo se va desarrollando la historia. Y todas las culturas del mundo, desde que el hombre es un hombre consciente, desde el Homo sapiens, tienen esta visión. Es decir, ¿por qué? Pues no sabemos qué hay después, pero sí buscamos conocer hacia dónde vamos y cuál es el camino que va a seguir el cuerpo. De ahí pues es que nos vamos generando ideas al camino o a la realidad o a estos submundos.
Una vez que vamos entendiendo esto, pues vamos desarrollando diferentes conceptos y diferentes maneras de entenderlo, incluso deificando, no en el sentido de los antiguos pobladores. Ojo, los pobladores, los humanos, no deificaban a la muerte como tal. Los principales dioses atribuidos a la muerte no eran dioses de la muerte, eran cuidadores del submundo, eran regentes del submundo, no eran los encargados de provocarla, eran los encargados de vigilar el alma, para que no saliera, para que uno huyera, para juzgarla, pero no eran los encargados en sí de la acción. O sea, el hombre moría y su alma, su esencia, iba a ser juzgada. Igual, esa es la visión judío-cristiana. Si acaso en la visión judío-cristiana, en las religiones abrámicas, incluido también el Islam, está el arcángel, que es el encargado de guiar a las almas al juicio de Dios, es decir, a Azrael, que esa es su función. La función de este arcángel no es el arcángel de la muerte. Es decir, uno cierra los ojos no por el acto de un ser, sino porque es el fin del proceso de la vida. Al momento de que sucede esto, desde estas visiones, el alma sale del cuerpo y entonces Azrael, desde las religiones abrámicas, viene para guiarte. Lo mismo que Xolotl para guiar, lo mismo que Anubis para guiar, lo mismo que Aqueronte para guiar. Es decir, son guías, no son los encargados de llegar y quitar la vida, son guías. La versión de la muerte, Thanatos, es muerte como tal. Desde algunos mitos modernos, series, pues sí, es el encargado de quitarla, ¿no? También era el encargado simplemente de vigilar este proceso. Y así es como funciona la idea de la muerte. No en un aspecto de un ser deidificado que venga y que arrebate la vida, que sea un esqueleto con una hoz. No, realmente eso no es así. Bueno, así no funcionaba antes. Estas ya son ideas modernas, de cultos modernos, que en realidad lo buscaron por X o Y razón, pero realmente no es un ser como tal, desde las visiones antiguas. Ni Mesopotamia, ni Egipto, ni China, ni la India la ven así. En la India son reencarnacionistas. Es decir, la muerte realmente es un ciclo infinito hasta que descubres tu esencia como ser y entonces trasciendes y vuelves a donde eres. Es decir, te reúnes con el todo, con la esencia misma del cosmos, con la energía suprema que lo domina todo. Llamémosla Dios, llamémosla es infinito, llamémosla el todo. La idea es regresar a Él y ya no pertenecer a ese ciclo. Es decir, cuando encuentras la iluminación del Buda, encuentras la trascendencia del ser. Y al encontrar la trascendencia del ser, entonces vuelves, ya no tienes la necesidad de reencarnar, asciendes en las culturas, en los misticismos, te conviertes en un maestro ascendido, es decir, en un ser que está fuera de la realidad, pero al mismo tiempo puede estar dentro de ella, una entidad más allá del tiempo. Dentro de estas tradiciones místicas o misticismos, Jesús es un maestro ascendido. Siddhartha Gautama es un maestro ascendido, el llamado Buda, el primer iluminado. Hay que recordar que Buda no es un nombre, es un título, significa el iluminado. Así como el Mesías, Mesías no es un nombre, es un título, significa el ungido. Quiere decir que puede haber muchos ungidos, puede haber muchos Budas. Realmente son títulos, no son nombres. Pero solamente hay uno que logró trascender más allá de. En el caso del Buda, el que logró trascender más allá de, lo vamos a llamar el noveno chakra, el noveno sentido, la novena esencia, es Siddhartha Gautama.
En el caso del ungido del Mesías del Cristo es Jesús de Nazaret. En el caso pues, está Saint Germain y otros tantos que lo han logrado a través de diferentes momentos. Confucio, Lao Tse, Mahoma, que se les ha considerado dentro de las tradiciones místicas, ojo, tradiciones místicas, maestros ascendidos. Pero en realidad, en sí, volviendo al tema principal, la muerte, tanto como esencia como presencia, no existe. Es una idea. En el aspecto técnico, en el aspecto científico, simplemente la materia que me constituye al momento de mi partida, pues va a después constituir otro ser, otra entidad, otra naturaleza. A lo mejor cuando este planeta estalle y la humanidad se extinga, o el planeta arda por el sol, o explote o cualquier otra cosa, la materia que conforma mi cuerpo no va a desaparecer, simplemente va a formar parte de otra realidad, de otra entidad, de otro ser, de otro cuerpo, y ya, eso es todo. Ese es sin alma. En el aspecto religioso, mi cuerpo, mi materia, va a pasarle lo mismo que pasó en el otro caso, pero mi esencia, mi alma, mi ser, lo que me identifica como persona, va a trascender, ya sea que vaya a ser juzgado, ya sea que vaya a emigrar a otro cuerpo, ya sea que vaya a irse a un lugar a perderse, pero va a salir y va a seguir constituyendo y en algún momento va a volver a ser, voy a volver a existir. Por ende, la muerte como tal no es parte de eso, no es una santa, no es una realidad trascendente, es simplemente un proceso de la vida. Ahí pues que los dioses de la muerte de diferentes culturas no sean los encargados de provocarla, sino los encargados de cuidar el alma para que no pase a hacer otras cosas. Y les decía, en el caso de las culturas mesoamericanas es un poquito más interesante, porque tanto existen dioses del mundo de los muertos, en este caso de, ¿cómo se llama? Del Mictlán. Son Mictlantecutli y Mictlantecuhtli, el señor y la señora muerte o de la muerte. Nuestro señor es los descarnados, así es el nombre real. Mictlantecutli quiere decir nuestro señor el descarnado, el que no tiene carne. Realmente así se representaba Mictlantecutli como un esqueleto. Mictlán igual también. Pero la curiosidad desde las culturas mesoamericanas, principalmente de las que uno conoce, es que su idea de la muerte como tal estaba relacionada a cada dios. Huitzilopochtli era dios de la guerra, era dios de la vida y era dios de la muerte. Tonatiuh el sol era dios de la vida, era dios de la muerte, tanto la daba, la quitaba. Tlaloc era un dios de vida y era un dios de muerte. Era un dios de vida porque el agua da la vida, pero también la puede quitar en una tormenta, en un huracán. Y de hecho cada dios tenía su propio reino donde se iban las almas de los cuerpos dependiendo la causa de la muerte, no si te portabas bien ni mal. Ellos no tenían este concepto, esta moralidad. Es una moralidad que viene después. Pues hablaremos con Nietzsche, hablaremos sobre estos conceptos de la idea del bien y el mal, pero no es propiamente el tema que estamos tratando. El tema que estoy tratando es simplemente la idea del hombre verdaderamente humano, no es a través de lo que entiende por la vida, sino cómo percibe la muerte al momento del fin. Y así es como vamos a los entierros. La forma en la que uno entierra a sus muertos realmente es como uno entiende. Actualmente, pues una persona fallece, vamos en el caso de México, generalmente se hace un novenario, se hace un velorio, se vela el cuerpo, se pide por su alma, se entierra, se pide por su alma y se hace un novenario, es decir, los 9 rezos del rosario para de esa manera pedirle a Dios, a la Virgen María, en el caso de la tradición católica romana, que ya se ha llevado
por buen camino y que el alma, pues sus pecados les sean limpiados y que de esa manera pueda entrar al reino de Dios. Y vienen las ideas del infierno y el purgatorio y esas cuestiones que tenemos después con Dante y la Divina Comedia, pero realmente es hacia dónde vamos. Creo que esa es en parte la esencia a lo que quiero hablar de la idea de la filosofía. Vamos a llamar la filosofía de la muerte, aunque propiamente no es eso. Pero sí es la filosofía. Vamos a hacer la filosofía de la muerte, es la filosofía del ser. El ser, es decir, el hombre, se vuelve verdaderamente humano a través de su concepción de la muerte. Y la concepción de la muerte la tenemos desde que empezamos a pensar y a razonar. Generalmente cuando estábamos preocupados porque no nos comiera un tigre de dientes de sabre, no nos aplastara un mamut, no íbamos a pensar, no sé, que a Utahathana pues se quedó tirado, ya vámonos, que se lo coman. Pero cuando empecemos a pensar, bueno, ¿y así terminó? ¿O hay algo más? ¿O su sacrificio tendrá algún mérito? Es cuando comenzamos a ser verdaderamente humanos. Y así es la visión de la vida que tenemos en función de la muerte. Es una idea un poco juzgada en esta plática. Así que hago con ustedes en esa visión que tengo de mi filosofía de la vida. Una filosofía de la vida sustentada y avanzada en los principios del ser, principios del hombre y en los principios de la vida y de la muerte. Simplemente eso es todo. Ahorita pues vamos a seguir platicando de otros temas de filosofía, de historia, de política. Acá tengo pensado, sí que realmente son diferentes. Bueno, por el momento creo que esto va a ser todo de este video. Espero les guste si lo ven y compartan para que a más personas llegue. Y si les gusta, pues ahí denle un like, suscríbanse y pues que tengan un bonito día.